Hola, hola amigos, saludos. Bienvenidos al resumen de la lección número 15 de nuestro libro de referencia a la Universidad del Éxito dentro de nuestra academia Vive por Diseño. En esta ocasión, la lección número 15 se titula ¿Cómo beneficiarse de las expectativas? Este es uno de esos capítulos, es un capítulo sumamente interesante porque definitivamente involucra mucho más que solo hablar de expectativas, por un lado. Por otro lado, lo considero muy interesante porque podría decir que es incluso controversial. Y vamos a ver, el autor, en este caso, recordemos, Og Mandino, lo que hace es compilar en este libro La Universidad del Éxito diferentes capítulos o lecturas de diferentes libros que él compiló para formar lo que él llamó la Universidad del Éxito. En este caso, la lección 15 se basa en un escrito del doctor Marcus Bach. Y en resumen, lo que él propone es lo siguiente, y voy a leerlo. Sostiene que el éxito o el fracaso a menudo llegan impulsados por algo misterioso relacionado con lo que esperamos de la vida, expectativas, lo que esperamos de la vida. El autor define el arte de la expectativa como una práctica común en personas triunfadoras quienes son capaces de, ojo, imaginarse con claridad alcanzando sus metas mucho antes de que esto ocurra en la realidad. Voy a hacer una pausa acá porque aquí más que expectativa estamos hablando de visión y en realidad este fue uno de los fuertes temas que abordamos en la sesión anterior. Generó todo un tema porque incluso hicimos el ejercicio de visualizarnos a 5 años, 4 años al futuro. Lo que el autor propone es, desde personas exitosas evaluadas hasta ese momento, y yo me atrevo a decir todavía al día de hoy, recordemos que este escrito está compilado hace más o menos 100 años, eh, estamos hablando de que las personas exitosas siempre, si hay un factor común, aunque no haya recetas, es que en general, la gran mayoría de ellas, si no es que todos, concuerdan en haber tenido una visión tan clara, haberse logrado ver allá en ese X lugar donde ellos se visualizaban mentalmente y aunque no estaban físicamente en ese lugar, haber operado desde ahí, haber logrado tener la claridad y por ende, claro, la expectativa de llegar allá. Genial. Visión que nos permita vernos en aquel lugar, vernos en aquel futuro, que nos permita contemplar quién soy yo en ese futuro, no solo lo que tengo, sino quién soy yo en ese futuro, cómo opero, cómo actúo, cómo hablo, con quién me relaciono, qué hay a mi alrededor, qué tipo de vida vivo, qué clase de persona soy, quién soy, qué ventajas y qué temores tengo diferentes a los del día de hoy cuando estoy trabajando en esa visión. Poder vernos, poder ver ese avatar, le decía yo en la lección anterior y en la sesión que tuvimos, poder crear ese avatar en nuestra mente porque es básicamente la creación inmediata de una nueva personalidad. Ahora, el doctor Marcus Bach propone que esta visión genera una expectativa. Aquí yo juego de abogado del diablo porque esto es un tema interesante que podría generar controversia o que podría ser mal interpretado. ¿Por qué? Porque yo muchas veces he dicho, la expectativa es la receta para la frustración. Vivir una vida basada en expectativas es receta para la frustración. ¿Por qué? Porque si yo vivo bajo la expectativa de que de todo y en una de esas expectativas no se cumple, que si yo voy a hacer algo o conversar con alguien y mi expectativa es que la respuesta sea X, Y, Z y pase tal cual yo me lo imagino y sucede al revés, se me cae esa expectativa y el opuesto de ella se convierte en frustración. Me enoja, me frustra que las cosas no pasarán. Tengo la expectativa de ir a hacer un paseo y va a ser maravilloso y la vamos a pasar súper bien y va a ser lindísimo, vamos a andar, vamos a ir a hacer hiking y de repente nos encontramos con un tremendo aguacero que no va a permitir ni bajarnos del carro. Si yo tengo la expectativa de que todo sea tal cual me lo imagino y me aferro a esa expectativa sin flexibilidad, estoy creando una receta para la frustración.
Pero el autor menciona la flexibilidad más adelante y ya casi vamos a llegar a ello. Pero aquí quiero hacer el énfasis en que tener la expectativa de que las cosas funcionen, tener la expectativa de lograr llegar allá donde queremos estar, es fabuloso, porque eso es 1000 veces y 1 millón de veces mejor que sencillamente deambular por la vida sin expectativas de ningún tipo y solamente esperando que pase lo que pase, porque ahí hay menos chance y menos posibilidades de progresar, de avanzar, mucho menos de llegar a donde realmente quisiéramos estar. Esa perspectiva, esa expectativa es buena, es positiva, pero hay que tener claro que se requiere flexibilidad, de lo contrario se convierte en una receta para la frustración, cosa que el autor no menciona en el libro. Ahora, viene una frase interesante, voy a leerlo, dice, se enseña que la expectativa, dice en el texto, es el sirviente de la voluntad. La expectativa es el sirviente de la voluntad, la cual nace del deseo y este a su vez emana del poder del espíritu. Esto es una mega frase. Tenemos que separar cada elemento y analizarlo con calma y vamos a hacerlo. Vamos a hacer un reverse engineering, una ingeniería inversa a esta frase. De atrás hacia adelante diría que el deseo surge del poder del espíritu. Eso se llama inspiración. In spirit, en espíritu. Todo deseo nace en nosotros a través del poder del espíritu. Ya estamos hablando de un tema que no es material, que no es racional, que no es físico. Estamos hablando de un tema espiritual. Ojo, no religioso. Estamos hablando de un intangible. Y de ahí nace un deseo. El deseo nace de ese, del espíritu. Estamos en algún momento determinado, tenemos la idea, tenemos el feeling, nace en nosotros, un disparador nos presenta en la mente la idea de algo. Hemos dicho y he repetido 1 millón de veces que absolutamente todo lo que existe en el mundo ha sido creado 2 veces. La primera vez fue creado en la mente, la segunda físicamente. Siempre uso lo que tengo cerca y siempre tengo cerca este lapicero de 4 colores. Hubo un tiempo en el que esto no existió, pero hubo un momento en el que a alguien se le ocurrió qué bonito tener 4 lapiceros en uno solo, 4 colores en una sola pieza. Y ahí, en la mente, nació una idea que aún no era materializada. Surgió el deseo de querer crearla. El deseo viene del espíritu. Ahora, volvemos un poco más hacia atrás. Dice, la voluntad nace del deseo. Cuando tengo el deseo, nace la voluntad. Nace ese ímpetu por ir a crear las cosas, por hacer las cosas, porque las cosas surjan, nazcan, crezcan, podamos realizarla. La voluntad de hacer algo nace del deseo. Si no hay deseo, no hay voluntad. Y a merced de la voluntad, el sirviente de la voluntad, dice el autor, es la expectativa. Yo espero que las cosas salgan como quiero. Y de nuevo, puede haber un riesgo, pero la expectativa es un sirviente de la voluntad. Si no hay voluntad, si yo no tengo la voluntad de hacer algo, no hay expectativa de nada. No surge expectativa. Entonces, es una frase interesante para analizar. Va de nuevo. La expectativa es el sirviente de la voluntad, la cual nace del deseo y este a su vez emana del poder del espíritu. Este capítulo, a pesar de hablar acerca de la expectativa, tiene en esencia 2 elementos fundamentales que no son ni siquiera mencionados en el título, pero en esencia este capítulo habla de 2 elementos fundamentales y me parece sumamente interesante porque no son excepción de todas las teorías y todo lo compartido por Napoleon Hill, mi autor favorito, en sus diferentes libros. ¿Cuáles son estos 2 elementos? Que no son elementos, son principios fundamentales, son principios esenciales para el éxito, para cualquier definición de éxito que usted tenga. ¿Cuáles son ellos? Muy sencillo. El poder de la fe
y el poder del deseo. La fe y el deseo son fundamentales y no podemos hablar de expectativas sin hablar de un deseo. Y ya decimos que el deseo emana del poder del espíritu. Llega a cada uno de nosotros deseos diferentes. Nacen ideas distintas, llegan ideas distintas, pensamientos diferentes a cada uno de nosotros. Y cuando un deseo, un verdadero deseo, decía Napoleón Hill, se convierte en un deseo ardiente, cuando esa llama se eleva y llega a tal grado en el que se convierte en un deseo ardiente, donde no puedo hacer otra cosa más que pensar en ello de día, de noche, me sueño con ello, me levanto a las 3 de la mañana y llega a ese grado que no me deja dormir, que no pasa un minuto del día en el que mi mente no está dando vueltas pensando en ello. Ese es el deseo ardiente. Surge la gran voluntad de crearlo, de hacerlo. Ahí nace, es combustible, es un propulsor, eso es lo que nos impulsa. Ahí no hay que hablar de motivación y mucho menos de disciplina. Ahí hay una energía que sencillamente nos empuja hacia ir a hacer realidad eso que tanto, tanto, tanto queremos. El deseo definitivamente es uno de los principios fundamentales del éxito, pero viene de la mano con la fe. La fe viene de la mano con la expectativa. Porque si yo espero que las cosas salgan como yo visualizo, como yo me visualizo, si espero que ese proyecto, eso que nació en mi mente, se haga realidad, ese estilo de vida, ese vivir por diseño, como yo me lo imagino, se haga realidad, yo tengo la expectativa de poder vivirlo de tal manera. ¿Ok? Esa expectativa requiere de fe, porque fe es la certeza de aquello que no se ve, es la certeza de aquello que es invisible. Aquello que es invisible es espiritual, no es tangible y no es racional. La fe no es racional. La fe no es racional. Entonces, cuando solo operamos desde lo racional, dejamos la fe de lado. Y de nuevo, insisto en decir que cuando hablo de fe, no estoy particularmente hablando del típico concepto de fe católico, cristiano o de cualquier religión. No, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de la fe como un estado mental. Estamos hablando de la fe como esa energía o principio absoluto que debe de estar presente y que toda persona que ha tenido éxito la ha vivido de una forma u otra para considerar, para alimentar la expectativa de poder llegar a ser realidad aquello que se imaginan. La certeza de que va a pasar, punto, va a suceder, voy a hacer el 100% y no tengo el cómo completo, pero sé que va a pasar, sé que voy a estar ahí, sé que yo voy a estar a la altura de hacer realidad aquello que soñé, que me imaginé, sé que yo voy a estar a la altura de hacer realidad aquello que Dios puso en mi corazón, aquello que Dios puso en mi mente, aquello que vino del Espíritu. Usted lo llamará como quiera, yo le llamo Dios. Para mí la certeza es, esos grandes deseos vienen de Dios, pero igual es que Dios, el universo y como quien le quiera llamar, reconocemos que existe un poder mayor, un poder absoluto más grande que nosotros. Entonces, aquí viene la combinación de la fe, la combinación del deseo. Y como les mencionaba, hay un momento en el texto, en este capítulo, en el que el autor sí refuerza la importancia de la flexibilidad con respecto a esa expectativa o con respecto a esa visión. Él habla o se puede resumir como el arte de planear y dice, Bach advierte que aunque es necesario visualizar, eso es fundamental. No podemos crear nada sin hacer el ejercicio de visualizar. Nadie ha creado nada así. No, nadie ha creado nada sin haber creado en su mente esa visión primero. Nadie. Yo he trabajado con cualquier cantidad de emprendedores, de empresarios, de exitosos líderes en corporaciones y nadie ha alcanzado lo que ha alcanzado sin haberlo visualizado antes. No me he encontrado una sola persona hasta ahora que haya creado algo de importancia sin que lo haya visto primero en su mente. Nadie. Eso es fundamental. Ahora, es necesario visualizar, pero el planear no debe ser rígido. Y aquí es donde muchos encuentran grandes obstáculos. Porque cuando una persona es altamente racional, que son muchos, y no abre margen ni siquiera contemplar la posibilidad de que estamos jugando en un plano espiritual, la persona altamente racional cree que necesita y debe tener la certeza completa de los pasos tal cual que van a lograr aquella visión que tuvieron. Y no funciona así. Está bien planear, pero no se puede planear con rigidez, porque en el momento que empezamos a accionar
las cosas comienzan a cambiar. En el momento que empezamos a accionar, nuestro propio nivel de conciencia se comienza a elevar. Y mientras más elevado está nuestro nivel de conciencia, más amplia es la visibilidad de nuestro entorno y de las circunstancias, y nuestro pensamiento cambie con la visibilidad distinta, podemos ver cosas que antes no, por ende nuestros planes van a cambiar o podrían cambiar. Por ende, el plan no puede, no debe ser rígido. Se debe mantener el espíritu de la espontaneidad. Ojo, que ser espontáneo no significa que me estoy inventando una meta de la noche a la mañana y listo. Yo puedo tener una visión concreta hacia la cual voy, pero avanzar en el día a día con esa espontaneidad, con esa flexibilidad que me permita a mí, sí, avanzar en pos de ese deseo, de esa visión, con esa expectativa, pero con una fe que me guía, que puedo utilizar mi razón para definir el próximo paso a seguir, pero siempre poder contar con esa voz interna que nos guía, esa voz que está lejos de la razón muchas veces y esa voz que no se escucha en medio del ruido del día a día. Muchachos, amigos, aquí estamos combinando cualquier cantidad de elementos y podemos ver cómo un simple capítulo no es un simple capítulo. Es, es profundo, es importante. No se trata solamente de si yo tengo la expectativa de que todo salga bien. Que por cierto, uno de los elementos que se menciona en algún momento en el libro es, ojo, porque podemos crear, si bien la expectativa nos puede ayudar en torno a aquello que nos interesa, que deseamos crear, podemos tener expectativas erróneas. En el libro, precisamente en el capítulo, se menciona la historia de Job. Y sí, estamos hablando de aquel Job de la Biblia, para quien lo haya leído o escuchado alguna vez. Y como el mismo Job, siendo citado en el texto, decía, lo que temo, eso llega. Job en la Biblia decía, lo que temo, eso llega. Y puede pasarnos. ¿Usted nunca ha visto una persona, nunca ha escuchado a una persona, ha tenido una persona cerca que dice, no, es que a mí me salen mal las cosas? No, es que yo cuando voy a tal lado, a mí siempre me atienden mal. Es que a mí siempre me atienden mal en tal lado. En el libro viene un ejemplo incluso de un señor que siempre, nunca le daban el café en el avión. Y él decía, es que siempre me pasa. Y de verdad, solo le pasaba a él, ¿verdad? Es como una profecía autocumplida. Claro, igual podemos sembrar expectativas de elementos negativos y ojo, ojo, ¿por qué? Porque no es magia, no es brujería, es que es sencillamente hay una parte en nuestra mente que se activa cuando estamos conectados con algo a lo que le damos un alto valor de importancia. Eso se llama el SAR, el sistema activador reticular. Y cuando yo activo ese sistema programado con algo que deseo, veo más de eso que deseo. Pero si estoy mal utilizando el gran poder de mi imaginación y mis palabras, estoy programando mi SAR con aquello que no deseo, entonces, ¿qué es lo que más voy a ver? No es que no haya de todo alrededor mío, es que mi mente se va a enfocar solamente en eso que no deseo y más de eso veo y más de eso encuentro. Entonces, hay tantos, pero tantos, tantos elementos para considerar en el proceso de eso, de hacer realidad eso que en nuestra vida llamamos éxito, que es fundamental ir analizando cada uno de estos por separado. Hoy hablamos del poder de la expectativa y cómo en general en todo caso este capítulo se resume en el poder de la fe y el poder del deseo, combinado con una visión concreta que defina el norte hacia dónde yo quiero ir o qué es aquello que quiero crear. Hay muchísimo más que hablar al respecto, pero por supuesto que esto lo hablaremos en nuestra próxima sesión.